Me casé con el hombre perfecto, pero luego de convivir un tiempo empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento. Fue entonces cuando encontré sangre en su ropa y un olor en el sótano que me dejó helada. Sé que va a sonar completamente irreal, pero juro que todo lo que voy a contar es verdad, o al menos, es mi verdad. Soy una mujer de 29 años, y hace exactamente 6 meses me casé con Julián, el hombre que pensé que creí que era perfecto. Estuvimos juntos durante más de 3 años antes de casarnos, y honestamente, fue una relación de esas que te hacen pensar que encontraste a tu media naranja. Ya sé, suena cursi, pero era así. Julián era atento, divertido, un lector empedernido como yo. Nos conocimos en una librería de segunda mano. Estábamos revisando el mismo estante de novelas góticas y terminamos discutiendo sobre cuál adaptación de Drácula era más fiel al libro. Fue una conversación tan nerd y específica que siempre la recordamos entre risas. Me invitó a tomar un café después y desde allí nunca dejamos de vernos. Durante los años que salimos, nunca hubo grandes peleas. Discutíamos, claro, pero de forma madura. Hablábamos mucho. Nuestra relación se sentía sólida, real. Y cuando me propuso matrimonio, en un restaurante chiquito de tapas, después de un día lluvioso caminando por la ciudad, no lo dudé ni por un segundo. Nos casamos en abril. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín detrás de una vieja casona colonial. Estaba radiante. Él también. No podría haber imaginado nada malo en ese momento. Y sin embargo, ahora, apenas medio año después, me encuentro escribiendo esto porque descubrí mi esposo es un asesino en serie. Sí. Lo sé. Suena como algo que alguien diría en un mal sueño y no los juzgo por no creerme. Pero por favor, escúchenme. Después de la boda, nos mudamos juntos a una casa que Julián había comprado unos meses antes como sorpresa. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona muy tranquila, con bastantes áreas verdes, árboles altos y vecinos distantes. Era preciosa, 2 pisos, ventanales enormes, un jardín con una fuente oxidada que planeábamos restaurar y un sótano grande, cerrado con una vieja puerta de madera que crujía con el viento. Durante las primeras semanas, todo fue casi idílico. Desayunábamos juntos, hacíamos la compra los domingos, cocinábamos en pareja. Había algo nuevo y emocionante en compartir todos los días con alguien. Por primera vez, era nuestro hogar. Pero, lentamente, cosas mínimas empezaron a molestarme. Cosas que, de primeras, uno no consideraría raras, pero que con el tiempo, empezaron a acumularse. La primera fue el olvido de detalles. Julián, que siempre había sido extremadamente atento, pero comenzó a tener pequeños lapsos. Olvidaba la hora de nuestras cenas, no recordaba conversaciones enteras, o me llamaba por mi segundo nombre, el que casi nadie usa. Pensé que estaba estresado. Luego estuvo el tema de los horarios. Solía llegar tarde. Muy tarde. Decía que en la editorial estaban trabajando en un proyecto especial que le exigía más horas, y como yo trabajaba desde casa, soy correctora freelance, no tenía forma de comprobarlo. Le creí. Al principio. Pero lo más extraño fue algo que sucedió una noche en particular. Estaba ordenando la ropa sucia para meterla en la lavadora, y encontré una camisa suya arrugada al fondo del cesto. Tenía una mancha marrón rojiza cerca del puño. Era pequeña, pero lo suficientemente oscura como para llamar la atención. ¿Sangre?, me pregunté, llevándola a la luz. Cuando se la mostré a Julián, se encogió de hombros. Ah, sí, debe ser una cortada. Me raspé el brazo con una caja en el trabajo. Ni me di cuenta. No era raro que se cortara. Siempre ha sido torpe. Pero algo en su tono me dejó inquieta. Era evasivo, casi mecánico. A partir de ahí, me volví más observadora. O más paranoica. No lo sé. Las líneas son borrosas ahora. En la casa hay un sótano. Grande. Polvoriento. Frío incluso en verano. Desde que nos mudamos, Julián fue claro con que ese espacio era suyo. Me dijo que quería usarlo como taller de lectura y restauración de libros antiguos, algo que siempre le apasionó. No me pareció raro. Incluso me pareció adorable. Yo tenía mi escritorio y rincón en el segundo piso, él tendría su cueva abajo. Pero con el tiempo, ese sótano se volvió algo más oscuro. Primero fue el olor. Una mezcla entre humedad, óxido y algo más que no lograba identificar. Algo metálico. No era constante, pero a veces, cuando él salía, bajaba a dejarle café o algo y ese olor me golpeaba como una bofetada. ¿No te molesta el olor allá abajo?, le pregunté un día. ¿Cuál olor?, me dijo, sin levantar la vista del libro que leía. No sé, como algo raro. ¿Quizás hay alguna tubería rota? Es humedad. Normal en sótanos así. Estoy acostumbrado. Le creí. Otra vez. El día de su cumpleaños fue la primera vez que algo concreto me dio un susto real. Le preparé una cena especial. Velas, su comida favorita, jazz de fondo. Esperé durante horas. Me había dicho que salía temprano ese día. A las 9 de la noche seguía sin llegar. No respondía mensajes. No contestaba llamadas. A las 11 de la noche, escuché su auto estacionar. Salí al porche, enfadada, pero al verlo, mi enojo se esfumó. Estaba pálido. Tenía barro hasta las rodillas y una expresión tensa, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué te pasó?, le pregunté. Perdón, se me fue el tiempo. Tuve un problema con el auto en una zona sin señal. Lo empujé hasta una estación de servicio y, lo siento, no pensé en avisar. Le creí.
De nuevo. Me abracé a él. Quería creerlo. Pero más tarde esa noche, al recoger su ropa embarrada del baño, encontré algo más. Un mechón de cabello. Largo. Rubio. Pegado a su manga. Y yo soy morena. Me quedé mirando ese mechón de cabello durante varios minutos. Era largo, fino, un rubio ceniza que definitivamente no era mío. Lo envolví en papel de cocina y lo guardé en una caja pequeña en la parte trasera de mi cajón de ropa interior. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en el fondo ya empezaba a no confiar en él. Y todavía me daba miedo tener razón. No dije nada esa noche. Me limité a observarlo mientras cenábamos. Julián hablaba de cosas normales, el nuevo libro que estaba editando, un podcast sobre crímenes que había empezado a escuchar. Irónico. Yo asentía, sonreía de vez en cuando, pero en mi cabeza el mechón no dejaba de girar como una espiral infinita. Al día siguiente, esperé a que saliera. Bajé al sótano. La puerta estaba cerrada con llave. No era la primera vez que lo notaba, pero sí la primera vez que me molestó de verdad. ¿Por qué necesitaba cerrarla con llave? ¿Qué hacía ahí abajo que no podía mostrarme? No quería ser una esposa entrometida. No quería caer en los clichés de las películas donde la protagonista se vuelve loca por sospechas infundadas. Pero algo no estaba bien. Y lo sabía. Una semana después, cuando Julián salió a hacer la compra, usé su laptop. Me sentía sucia haciéndolo. Nunca antes había invadido su privacidad. Pero lo justifiqué diciéndome que si no encontraba nada, me sentiría mejor. Dormiría en paz. No quería destruir nuestro matrimonio por una mancha de sangre y un cabello rubio. Quería volver a confiar. Su historial de navegación estaba limpio. Demasiado limpio. No había nada reciente. Literalmente. Ni una búsqueda, ni un video, ni una pestaña guardada. Como si no usara la laptop para nada. Revisé sus documentos. Todo parecía normal, artículos, informes, notas editoriales. Pero un archivo me llamó la atención. Estaba dentro de una carpeta sin nombre, oculta entre otras. Notas personales, TXT lo abrí. Dentro, solo había una línea, uno por semana mantiene los recuerdos alejados. Me congelé. ¿Era una frase? ¿Un chiste? ¿Una nota para un libro? No sabía qué pensar. Volví a cerrarlo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. Pensando. Dudando. Ese día, cuando regresó, actué como si nada. Pero por dentro, una grieta enorme se estaba abriendo. Un par de días después, recibimos una visita. Era un hombre alto, de unos 40 años. Llevaba una chaqueta vieja y arrugada, y tenía una voz grave y seca. «¿Julián Díaz vive aquí?», preguntó cuando abrí la puerta. «Sí, ¿puedo ayudarle?». «Soy del Instituto Nacional de Estadística. Estamos haciendo un censo más profundo de la zona rural. ¿Tendría 5 minutos?». Era raro. Muy raro. Pero antes de que pudiera decir algo más, Julián apareció detrás de mí, con una sonrisa congelada. «No estamos interesados, gracias. Ya respondimos el formulario digital». El hombre lo miró fijamente. «No aparece en la base de datos». «¿Estás seguro?». «Absolutamente». «Buenas tardes». Y le cerró la puerta en la cara. Me volví hacia él. «¿Qué fue eso?». «Un estafador, seguramente. No abras la puerta a desconocidos. Nunca sabes qué quieren». No insistí. Pero esa noche, me di cuenta de que Julián no durmió. Y yo tampoco. Lo que voy a contar ahora, fue el momento en que supe que todo había cambiado. Estaba limpiando la habitación. Julián se había ido a un retiro de trabajo por 3 días. Aproveché para ordenar, mover cosas. Decidí barrer debajo de la cama, algo que siempre olvidaba. Y encontré una caja. No era grande. Estaba envuelta en una tela gris, como si la hubieran querido esconder del polvo. La saqué con cuidado. Me temblaban las manos. Dentro había una navaja oxidada, con el mango tallado a mano. Una cadena con un dije en forma de estrella. Reconocí esa cadena, yo la había visto antes, en el cuello de una chica que salió en las noticias hacía meses. Varios recortes de periódico. Un par de fotografías Polaroid. Un sobre amarillo, con una palabra escrita a mano, recuerdos. Abrí el sobre. Dentro había más cabellos. De distintos colores. Envueltos individualmente con etiquetas, A, C, E, y uno con una letra que me hizo soltarlo al instante. M. Mi nombre empieza con M. No lloré. No grité. Solo me quedé en el suelo, con la caja abierta frente a mí, sintiendo que mi estómago se vaciaba. Esa noche no dormí. Esperé a que amaneciera y fui a la biblioteca municipal. No quería usar mi computadora. Todo me daba miedo. Me conecté a una red pública y comencé a buscar noticias. Asesinatos sin resolver. Mujeres desaparecidas. Casos antiguos. Me centré en la zona donde vivimos. Y ahí estaba. Un artículo fechado hacía 5 años. La policía busca pistas sobre el presunto asesino de mujeres jóvenes en el corredor rural del norte. Habían encontrado 5 cuerpos, todos con patrones similares, cabello cortado, signos de estrangulación, objetos personales faltantes. Se rumoreaba que el asesino dejaba pequeñas marcas en sus víctimas, una especie de firma que nunca fue revelada al público.
Seguí buscando. Y encontré algo más. Una de las víctimas se llamaba Claudia Méndez. Conocí a Claudia. Fuimos compañeras en la secundaria. No éramos íntimas, pero la recordaba. Alta, rubia, con risa fácil. Había desaparecido en su último año de universidad. Nunca encontraron al responsable. Y ahora, su nombre estaba en esa lista. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Quise vomitar. No sabía qué hacer. Volví a casa esa tarde con la caja escondida en el bolso. La tenía encima como si cargara una bomba. Y en cierto modo, lo era. Esa caja era la prueba de que todo lo que había creído sobre mi marido era una mentira. Me senté en la cocina durante más de una hora, sin moverme. Escuchaba el tic-tac del reloj y el sonido del refrigerador. Afuera, los pájaros chillaban como si fuera un día normal. Como si yo no estuviera cayéndome a pedazos. Pensé en llamar a la policía. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque todavía quedaba una parte de mí que no quería aceptar la realidad. Una parte que lo amaba. Que recordaba nuestras caminatas en invierno, sus abrazos cuando lloraba por mi padre, los desayunos lentos con pan tostado y mermelada de durazno. El amor no debería dar miedo, pensé. Y sin embargo, ahí estaba yo. Temblando de solo pensar en su regreso. Julián volvió al día siguiente. Yo ya había devuelto la caja a su sitio. No podía permitirme que supiera que había sido tocada. Estaba más relajado que nunca. Me trajo una planta para el jardín, de esas con flores azules que siempre me gustaron. Me besó la frente. Me preguntó si quería cenar pasta. Estaba en shock. ¿Cómo podía actuar tan normal? Durante la cena, lo observé. Cada movimiento. Cada palabra. En un momento, se limpió la boca y me miró con esa sonrisa suya de siempre. ¿Estás bien? Te noto, Ida. Estoy bien, mentí. Solo un poco cansada. ¿Mucho trabajo? No. Solo. He estado pensando. Pausa. Silencio. El tenedor en su plato. Su mirada fija en mí. ¿Pensando en qué? Lo miré. La garganta me ardía. ¿Alguna vez me has mentido? Tardó demasiado en responder. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Últimamente me siento insegura. Se inclinó hacia adelante. ¿Insegura de mí? Tragué saliva. No lo sé. Me tomó la mano. Su piel estaba fría. Yo nunca haría nada para hacerte daño. Lo sabes, ¿verdad? No supe qué responder. Solo asentí. Pero esa noche, mientras él dormía profundamente, yo me quedé despierta. Escuchando cada uno de sus movimientos, como si fueran pasos sobre vidrio. Compré una cámara oculta. No fue difícil. Hay miles de modelos pequeños que parecen cargadores o relojes digitales. La instalé en el pasillo que da al sótano. Si Julián hacía algo extraño ahí abajo, quería saberlo. Pasaron 3 días sin novedades. Nada extraño. Julián bajaba con libros, subía con cajas de papeles. Lo usual. Hasta la 4ª noche. A las 3:12 de la mañana. Julián salió de la habitación en pijama. Lo vi caminar sin hacer ruido hacia el sótano. Llevaba algo en la mano. Una bolsa negra. La cámara no pudo ver más. No había ángulo hacia el interior del sótano. Estuvo abajo 47 minutos. Regresó con las manos vacías. Al día siguiente, busqué esa bolsa. No estaba en la casa. La cámara también tenía micrófono. Lo activé para la siguiente noche, esperando capturar algo. Lo que escuché aún me persigue. Ruido de pasos. El crujido de la madera. La puerta del sótano abriéndose. Luego, un zumbido bajo. Como de ventilación o de maquinaria. Y después, una voz. Ahogada. Lejana. Por favor. Un sollozo. Por favor, no otra vez. Un golpe sordo. Luego silencio. Lo escuché entero, sola, en la cocina, con la luz apagada. Las manos me temblaban tanto que casi tiré el vaso de agua. Ya no podía seguir fingiendo. Tomé la caja de nuevo y la metí en una mochila. Me fui al centro de la ciudad, directo a la estación de policía. Estuve a punto de entrar. Pero no lo hice. Porque entonces pensé en lo que podría pasar, un juicio, la prensa, el escándalo. Mi familia sabría. Todo el mundo sabría. Yo sería la esposa del asesino. ¿Y si no me creían? ¿Y si él escapaba antes? Así que me fui a un hotel. Me encerré ahí durante 2 días. Pensé. Lloré. Revisé cada fragmento de mi vida con él, como si pudiera encontrar una clave. Algo que me dijera qué hacer. Y entonces recordé algo. Durante la secundaria, Claudia me había escrito una carta. No era una gran cosa. Solo un par de líneas que aún conservaba en una caja vieja en casa de mi madre. Eres de las pocas personas que me hacen sentir segura. No dejes que nadie te apague eso. Cuando leí esa frase, supe lo que tenía que hacer. Volví a casa. Entré como si nada. Julián estaba en la sala, leyendo. Me sonrió. ¿Dónde estuviste? Me preocupé. Necesitaba pensar. ¿Sobre qué? Sobre esto. Tiré la caja sobre la mesa. Su rostro no cambió.
La abriste, dijo, sin sorpresa. ¿Qué es esto, Julián? Tú sabes qué es. Tú las... La voz se me rompió. ¿Tú mataste a esas mujeres? Pausa. Silencio. Eterno. No como tú crees. Entonces, ¿cómo? Se levantó. Caminó lentamente hacia mí. No son solo mujeres. No eran inocentes. ¿De qué estás hablando? Eran monstruos. Como mi madre. Como la mujer que me encerraba en un armario cuando tenía 6 años. ¿Te acuerdas que te conté eso? ¿Eso justifica esto? Se acercó más. ¿Sabes lo que es crecer en el silencio? ¿Con el miedo comiéndote los huesos cada noche? No puedes matar gente por eso. Yo no mato, dijo, como si la palabra fuera ofensiva. Yo limpio. Yo silencio el eco. Tú estás enfermo. Me miró. Sonrió. Lenta. Tranquilamente. Y tú eres parte de esto ahora. Después de esa noche, no volví a dormir. Julián no intentó hacerme daño. No levantó la voz. Ni siquiera volvió a mencionar la caja. Pero había algo nuevo en él, algo que antes no veía o que quizás no quería ver. La mirada de quien ya no necesitaba fingir. La tensión era insoportable. Cada vez que me hablaba, su tono era demasiado suave. Como si hablara con una mascota asustada. Te amo, me dijo al tercer día, mientras me preparaba un té. Yo también respondí. Porque tenía miedo. Porque no sabía si decir otra cosa iba a hacer que muriera esa noche. Pero en mi mente, ya tenía un plan. Contacté a una amiga que trabajaba en un hostal en otra ciudad, a más de 5 horas de distancia. Le dije que estaba teniendo problemas en casa y que necesitaba un lugar donde quedarme unos días. No entré en detalles. No podía arriesgarme a que algo se filtrara. Preparé una mochila pequeña con ropa y documentos. La escondí en el armario de limpieza, detrás de los productos. Y esperé la oportunidad. Llegó un viernes por la noche. Llovía como no había llovido en meses. Julián dijo que iba a salir por un par de horas, que tenía una reunión de último momento con un colega del trabajo. Era raro. Era una excusa. Lo supe por la forma en que no me miró a los ojos. Apenas cerró la puerta, corrí por la mochila. Me temblaban las manos. Me puse una chaqueta impermeable y bajé por la parte trasera del terreno, directo hacia el bosque que colindaba con nuestra casa. No quería usar la carretera principal. Si Julián regresaba y notaba que me había ido, probablemente iría directo a buscarme. Crucé los árboles bajo la lluvia, con los zapatos empapados y la garganta cerrada de miedo. Llamé a un taxi desde el teléfono de un vecino al que le dije que había perdido el mío. Cuando finalmente me subí al auto, sentí que podía respirar por primera vez en semanas. Estuve 3 días en el hostal de mi amiga. Le conté parte de la verdad. Ella quiso llevarme a la policía de inmediato, pero le pedí tiempo. Necesitaba organizar las pruebas, pensar cómo protegerme si él descubría dónde estaba. Empecé a armar un expediente, las grabaciones, las fotos de la caja, los audios, todo. Llamé a un abogado. Le expliqué mi situación en términos vagos. Me aconsejó entregar todo lo que tenía y declarar como testigo, no como cómplice. Estuve a punto de hacerlo. Pero entonces, una noche, recibí una carta. Sin remitente. Sin estampilla. Alguien la dejó en la recepción del hostal. La abrí con las manos heladas. Dentro había solo una nota, escrita a mano. ¿De verdad creíste que podías esconderte de mí? Y una fotografía. Mía. Caminando por el bosque, con la mochila al hombro. Desde la espalda. Tomada desde no más de 20 metros. Esa misma noche, huí otra vez. Cambié de ciudad. Cambié de nombre. Vendí todo lo que tenía en una cuenta común con Julián. No dejé rastro. Viví como una fugitiva por casi 2 semanas, hasta que vi la noticia en televisión. El presunto asesino en serie conocido como El Silenciador escapa durante investigación policial. No daban nombres. No daban fotos. Pero yo sabía. Lo habían descubierto. O alguien más había denunciado. O tal vez yo no era la única que se había atrevido a mirar dentro de su caja de secretos. No se supo nada más. Ni una pista. Ni un avistamiento. Desapareció. Como si se hubiera disuelto en el aire. Han pasado 3 meses. 3 meses desde que escapé. 3 meses desde que mi vida se quebró como un vaso lanzado contra el suelo. Vivo en una ciudad nueva. Trabajo en una librería de segunda mano. Nadie sabe quién soy. Mis padres creen que me mudé por razones personales. Mis amigas piensan que me enamoré de alguien más. La policía nunca me contactó. Nunca encontraron mi denuncia, porque nunca la hice formalmente. Todo lo que tenía lo destruí después de recibir esa foto. Ya no quiero pruebas. Solo quiero sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Por las noches, el silencio me devora. Cada crujido, cada sombra, me pone alerta. Ya no duermo sin una luz encendida. Cambié las cerraduras 3 veces. Tengo gas pimienta bajo la almohada. Y, aún así, lo siento. Sé que está ahí. Lo juro por lo más sagrado, alguien me observa. No todas las noches. Solo algunas. Las noches sin luna. Las noches donde el viento suena como un susurro lejano. Ahí lo siento. Parado en la oscuridad. Esperando.
mirándome. No entra. No habla. Solo está. Y lo peor de todo es que parte de mí aún lo ama.